bienvenidos al mundo de la historia. Hoy les hablaré sobre Vlad III, también conocido como Vlad Drácula, Vlad Draculea o Vlad Tepes. Él nació alrededor de 1431 en una noble familia de Sighisoara en la región de Transilvania, en lo que ahora es Rumania, en una época en la que el Sacro Imperio Romano Germánico luchaba contra el Imperio Otomano. Su padre fue Vlad II Dracul, que en rumano significaba dragón. Tomó ese nombre porque fue miembro de la Orden del Dragón. Su padre, Vlad II, tuvo varios hijos, pero en este video hablaremos de su hermano mayor de nombre Mircea y su hermano menor llamado Radu. La Orden del Dragón a la que perteneció su padre fue creada en 1408 por el emperador Sigismundo de Luxemburgo, para defender al Santo Imperio Romano Germánico y luchar en contra de los enemigos de la cristiandad. Vlad descendía de la familia de los Basarab, casa que se originó con Basarab I, también conocido como Basarab el Fundador, y se convirtió en el primer gobernante independiente de Valaquia. A inicios de 1417, los principados de la región juraron lealtad y obediencia al rey de Hungría, pero Valaquia también pagaba tributo al Imperio Turco Otomano, para asegurar la paz y el libre tránsito comercial por la zona. En aquellos años, la actual Rumania estaba dividida en tres principados: Moldavia, Transilvania y Valaquia. Valaquia era la región sur de lo que hoy es Rumania. El lema "amigo de nuestros amigos y enemigo de nuestros enemigos" eran las letras chiquitas de esos tratados, pues en caso de guerra entre los turcos y los húngaros, el Principado de Valaquia tendría que elegir un bando. En 1436, la casa Basarab se dividió en la casa de los Danest y los Basarab. De esta última se creó la casa de los Draculesti o Draculest en rumano, generándose conflictos entre ambos linajes por el trono de Valaquia. Ese mismo año, el padre de Vlad III asumió el poder. Debido a la proximidad de Valaquia con el Imperio Otomano, el territorio de los Dracul se convirtió en una zona de constantes conflictos. En 1441, el nuevo rey de Hungría y Polonia, de nombre Vladislao I, decidió luchar en contra de los turcos, pero el principal problema de Hungría era defender su frontera sur. János Hunyadi provenía de una noble familia rumana y sirvió al emperador Segismundo de Luxemburgo. Fue nombrado voivoda de Transilvania por el nuevo rey húngaro. Él se encargó de organizar la defensa de la frontera sur y se reunió en Valaquia con Vlad para solicitarle que juntos defendieran sus territorios de los otomanos. En 1442, Hunyadi derrotó a varios ejércitos otomanos que intentaron ganar territorio. Hunyadi, apoyado por el rey de Hungría, logró quitarle a Vlad II el trono de Valaquia y poner en su lugar a uno de la casa de los Danest. Ese mismo año, Vlad Dracul fue contactado por un oficial turco e invitado por el sultán otomano de nombre Murat II para que viajara a la ciudad de Edirne a reunirse con él. Sus amigos y conocidos le advirtieron a Dracul que no hiciera ese viaje, pero él finalmente aceptó la invitación. Sabía que ya no era posible recuperar el trono de Valaquia, pero confiaba en sus habilidades diplomáticas para convencer a Murat II que lo apoyara en sus ambiciones. Una vez que llegó con el sultán le rindió un gran banquete, pero al terminar ordenó tomar prisionero a Dracul en el castillo de Galípoli. A esa reunión le siguieron severas batallas entre los otomanos y los boyardos, siendo vencedor en muchas batallas Hunyadi. Ya en enero de 1442, Murat II propuso un acuerdo de 20 o 30 años de paz, a cambio de liberar a los numerosos turcos apresados en esas batallas. Murat II sabía que una alianza entre Valaquia y Hungría representaría una amenaza para su imperio, por lo que decidió liberar a Vlad Dracul, bajo la condición de que éste le jurara lealtad y que ninguno de los suyos se levantaría en ningún movimiento armado en contra del sultán. Cuando Vlad Dracul llegó a su tierra, fue recibido con mucho afecto, hasta que se enteraron en qué consistió el pacto que él hizo con el sultán otomano, específicamente en donde prometió que ninguno de ellos volvería a hacerle guerra a los otomanos. En abril de 1444, Hunyadi y un representante serbio se presentaron ante el sultán en la ciudad de Edirne y pactaron otro tratado de paz, pero este involucraba a Vlad Dracul. Ellos estipularon que Dracul debería pagarle tributo y servirle en la corte al sultán, pero no tendría que ir personalmente, sino que podía mandar a otro rehén a fin de garantizar su lealtad. Vlad II no quería enviar a su hijo mayor de nombre Mircea, así que pensó que lo mejor sería enviarle al sultán a sus otros dos hijos, Vlad III y Radu, de 14 y 6 años aproximadamente. Mientras que Vlad Dracul tomaba esta difícil decisión, János Hunyadi y otros dignatarios se reunieron sin avisarle a Dracul y juraron en presencia del Papa que le declararían la guerra nuevamente a los turcos otomanos. Más tarde en ese mismo año, Vlad Dracul fue invitado a unirse a esa campaña, pero él, tomando en consideración que sus dos hijos estaban cautivos, decidió mantener sus promesas al sultán.
Hunyadi y los boyardos, así eran como se les conocían a los nobles de la región, se organizaron y junto con el ejército húngaro capturaron a Vlad Dracul y a su hijo Mircea, dándoles una horrorosa muerte. Mircea fue capturado, le quemaron sus ojos y lo enterraron vivo, mientras que a su padre lo desollaron aún estando vivo. Tras la muerte de Vlad II, Hunyadi colocó nuevamente a una persona de su confianza en el trono de Valaquia, a Vladislav II, pero este no duraría mucho tiempo en el puesto, ya que Vlad Draculea fue liberado por el sultán y apoyado por el ejército turco para reclamar la sucesión del trono de Valaquia. El sultán sabía que era conveniente tener a Draculea de su lado. Radu, en cambio, ya se había convertido al Islam y se encontraba muy cómodo en la corte otomana, así que decidió quedarse y serle leal al sultán. Con el paso del tiempo, Radu se convertiría en el rival de su hermano Drácula, y pelearían con sus respectivos ejércitos para hacerse de la corona de Valaquia. Vlad III, cuando tomó el trono de Valaquia, decidió tomar el nombre de su padre, así que comenzó a hacerse llamar como Vlad Draculea, que significa Vlad, hijo de Dracul. Draculea no duró mucho tiempo en el mando de Valaquia y terminó huyendo a Edirne para buscar que los otomanos lo ayudaran a recuperar el poder nuevamente, pero defraudado en sus aspiraciones, en 1449 decidió moverse a Moldavia con sus parientes. En 1451, instalado ya en Transilvania, intentó conseguir apoyos para volver al trono de Valaquia. Su oportunidad llegó 2 años más tarde, cuando Mehmed II, hijo del sultán Murad II, logró conquistar Constantinopla. Por lo que Hunyadi, al ver la inminente amenaza de los otomanos en el territorio de Hungría, decidió buscar aliados para luchar contra ellos. Se dio cuenta que Vladislao II, quien ocupaba el trono de Valaquia, estaba cada vez más a favor de los turcos, por lo que decidió llamar a Vlad Draculea, quien, por ese momento, supongo que se olvidó de la muerte de su padre y de su hermano, y decidió unirse a la batalla. En 1456 volvió a su anhelado trono, no sin antes derrotar a Vladislao II en un combate cuerpo a cuerpo, que finalizó con su enemigo decapitado. A partir de este momento comenzó la era por la cual se ganaría el apodo de Vlad Tepes, que significa Vlad el Empalador. Lo primero que hizo una vez en el puesto, ahora sí, fue vengar a su padre y a su hermano, así que decidió organizar un gran banquete e invitar a los boyardos, lo que terminó siendo una verdadera carnicería. Sus invitados fueron apuñalados hasta la muerte y sus cadáveres fueron empalados. Esta historia me recuerda a la famosa escena de la boda roja en la serie de Game of Thrones. Su método predilecto era el empalamiento. Realizó ejecuciones masivas en ciudades sajonas como Kronstadt y Hermannstadt, porque no querían comerciar con él o no querían pagarle tributo. Pero ¿en qué consistía el empalamiento? Se insertaba un palo en el cuerpo de la víctima a través del ano o la vagina hasta que saliera por la boca o el cuello. Hubo otros casos en donde fueron empalados por el abdomen o el pecho. A veces los bebés eran empalados junto con sus madres. Era una forma de tortura lenta y dolorosa. Se calcula que ejecutó a unas 60.000 personas entre 1456 y 1462 por empalamiento y otros métodos de tortura. Realmente disfrutaba crear empalamientos multitudinarios, tan es así que existen leyendas contadas por los sajones en donde mencionan que en una ocasión Vlad Tepes comió tranquilamente entre decenas de cuerpos empalados y sumergió pan en la sangre de una de sus víctimas y lo comió. Las atrocidades de Vlad se cuentan de forma más horripilante dependiendo de la fuente. Las historias germanas son las más atroces, pues cuentan cómo quemaba, hervía y desollaba vivas a las personas, incluso que los usaba de alimento y bebía su sangre, mientras que las historias rumanas o rusas no relatan tantas atrocidades. Pues tomemos en cuenta que Vlad Tepes vivió en una época muy cruel, la Edad Media, que se caracterizó por batallas y muertes espantosas. Muchos creen que la crueldad y el sadismo de Vlad Tepes se originó en los años que vivía con los turcos otomanos, aprendiendo distintos métodos de tortura, así como el arte de la guerra. Nicolás de Modrus describió a Vlad de la siguiente manera: no era muy alto, pero era fornido y fuerte, con una apariencia cruel y terrible, una nariz larga y recta, fosas nasales dilatadas, una cara delgada y rojiza en la que los grandes ojos verdes, bien abiertos, estaban enmarcados por espesas cejas negras, que hacían que sus ojos parecieran amenazantes. Tenía bigote, un cuello ancho y su cabello negro y rizado caía hacia sus hombros anchos. Por el año de 1460, Mehmed II envió a su gente para instar a Vlad Tepes que le pagara tributo atrasado. Vlad Tepes le respondió matando a sus emisarios. Rápidamente contactó a los sajones de las colonias alemanas de Kronstadt y Tepes le solicitó apoyo para luchar en contra de los turcos, pero fue ignorado por estos. En 1460, después de que Vlad III se negó a pagar sus deudas y se negó a enviarles a los turcos a niños varones para que fueran reclutados y entrenados,
Los otomanos decidieron cruzar las fronteras y reclutarlos por su propia cuenta. Al enterarse de esto, Vlad Dracula capturó a los turcos y los ordenó empalar. Al año siguiente, el sultán volvió a pedir el pago de la contribución a Vlad Tepes y que se presentara ante él, pero el voivoda le respondió que la lucha con los sajones había vaciado sus arcas y no podía dejar Valaquia porque el rey húngaro Matías Corvinus podría poner a alguien más en su lugar. Todo era una mentira, de la cual más tarde se dio cuenta el sultán, pues el rey húngaro y Vlad Tepes ya estaban confabulando para asesinar al sultán. Vlad se lanzó nuevamente en la batalla contra el ejército turco, simuló su captura y más tarde emboscó a los turcos y asesinó de paso a los búlgaros que simpatizaban con los otomanos. En febrero de 1462, Vlad le envió al rey húngaro Matías Corvinus 2 sacos que contenían orejas, narices y cabezas con una carta que decía: «He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes desde Oblúzica y Novoselo hasta Samvit y Gigan. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas, o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados». En esa carta también le pedía al rey continuar luchando juntos contra los enemigos de la cristiandad, que eran los otomanos. Los intentos del sultán por hacerse de Valaquia continuaron, y en junio de ese mismo año decidió avanzar hacia territorio rumano. El ejército turco se vio en problemas ante las extraordinarias tácticas militares de Vlad, y comenzaron a flaquear cuando Vlad quemó todo lo que pudiera servir de abastecimiento al ejército turco. Los animales fueron enviados a las montañas, envenenó el agua y por si fuera poco le pagó a leprosos e infectados de peste bubónica para que se mezclaran en el ejército turco. Si quieres saber más cómo fue el primer ataque bacteriológico de la historia, no te pierdas el video que ves en la i que está en pantalla. Los turcos avanzaron un poco más y alzaron campamento cerca de la capital llamada Targoviste. Por la noche, Vlad se escabulló entre el campamento de los turcos y, disfrazado como ellos, tenía un firme objetivo: atacar la tienda del sultán. Pues si bien no lo logró, sí logró dar muerte a muchísimos turcos. Vlad Tepes partió rumbo a Targoviste y más tarde Mehmed II decidió atacar esa capital, pero lo que encontró fue un bosque lleno de cadáveres empalados. Había cerca de 20.000 cuerpos y los cuervos ya estaban haciendo de las suyas. La escena fue tan espantosa que Mehmed II mejor decidió emprender camino rumbo a Constantinopla. Por cierto, esa exhibición sería conocida como el Bosque de los Empalados. El sultán, de todas formas, horrorizado, sí, pero elogió la manera de gobernar de Vlad Tepes. Era un gobierno bajo el terror. En su territorio gobernaba con puño de hierro. Cualquier revuelta era apaciguada ejecutando de las peores formas a las que protagonizaban esas revueltas, manteniendo así el orden y la obediencia. Se dice que empalaba a los enfermos, a los pobres, y llegó a desaparecer pequeñas localidades al matar a sus habitantes y ordenarlos empalarlos. El temor de la gente llegó a tal extremo que el bonachón de Vlad Drácula un día mandó instalar frente a su residencia en Targoviste una jarra de oro con agua para los viajeros que pasaran por ahí y que pudieran beber de ella. La dichosa jarra se mantuvo intacta. Nadie se atrevía a robarla, no fuera que terminaran con un palo atravesado. Poco después del enfrentamiento de los turcos, Vlad fue derrotado y terminó huyendo, así que su hermano Radu quiso ser reconocido y aceptado en el trono de Valaquia. Los nobles de la región lo apoyaron e incluso Radu llegó a un acuerdo con el rey de Hungría, Matías Corvinus, y lograron encarcelar a Vlad Tepes. Sobre las esposas de Vlad Tepes no se sabe mucho. Al parecer han sido eclipsadas por la fama de su marido, pero se conoce que su primera esposa era hija de un noble de Valaquia. Su primera esposa, al enterarse del asedio de los turcos bajo el mando de Radu, prefirió suicidarse a ser tomada prisionera por los otomanos. Lo hizo saltando de la torre del castillo de Pionari a orillas del río Arges. Muchos creen que el castillo de Draculea es el de Bran, pero Vlad Tepes vivió realmente en el castillo de Pionari. Durante su cautiverio, que duró aproximadamente 10 años, Vlad Tepes hizo un acuerdo con el rey Matías Corvinus y en 1475 fue liberado y aceptó casarse con la prima de este de nombre Justina Silagi. De esta manera recuperó el trono de Valaquia. Con ella tuvo un hijo de nombre Minea, quien le siguió los pasos a su padre, y más tarde se ganó el nombre de Minea el Malvado, de tal palo, tal astilla. Vlad Tepes otra vez duró poco tiempo al mando de Valaquia, pues durante su encarcelamiento había muerto su hermano Radu, y el trono de Valaquia fue otorgado por los otomanos a un miembro de la casa de los Danesht, de nombre Basarab III. Aun y cuando Vlad fue devuelto a Valaquia por el rey de Hungría, no tenía mucho apoyo de los boyardos ni de los lugareños, pues ya estaban cansados de su régimen de terror. Los otomanos lo aprovecharon y decidieron volver a pelear para reinstaurar en el trono de Valaquia a Basarab. No se sabe exactamente quién mató a Vlad Tepes, pero el relato que cobra más fuerza es que murió al final del año 1476 en una batalla con los otomanos. Otros historiadores mencionan que realmente fue asesinado por los boyardos,
Pero lo que sí se sabe con certeza es que fue decapitado y su cabeza fue enviada a Estambul para que fuera exhibida en una pica como un trofeo. Para los romanos, Vlad Tepes es considerado un héroe nacional, pues luchó en contra de la expansión otomana y la imposición del Islam en esas tierras. Él mismo se consideró como un cruzado al defender el cristianismo. El personaje de Tepes inspiró muchas leyendas e incluso, como sabrán, se dice que inspiró el libro de Drácula de Bram Stoker. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale like y compártelo con otros amantes de la historia. Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún dato curioso e interesante de la historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció la vida de Vlad Dracula. Quiero agradecer también a los nuevos suscriptores y espero que podamos seguir creciendo como comunidad. Y nos vemos.